Llanos Simón, pertenezco al Instituto Técnico Agronómico Provincial y realmente nosotros estamos para lo que vosotros queráis, quiero decir, cualquier pregunta que tengáis a la hora del cultivo o tal, ahí estamos nosotros para solucionar los problemas que podamos. El cultivo del azafrán en los últimos años está renovando las técnicas de cultivo porque, como habéis visto esta mañana en el campo, casi todo es manual. Y lo que se está intentando es mecanizar el cultivo, como ha pasado con todos los cultivos que conocemos, la cebada, todo esto, al final está todo mecanizado y en el azafrán es una tarea pendiente, aunque poco a poco se está intentando solucionar. Bueno, imagino que ya os habrán contado en alguna presentación, pero parece ser que es una planta originaria de Irán, que está adaptada al clima extremo de las montañas del Zagros, que es una gran cordillera que se encuentra entre Irán e Irak y los ancestros de muchos de los alimentos que conocemos, como son la cebada, el trigo, la viña, el almendro, el ciruelo y el azafrán, sus ancestros salvajes proceden de esta cordillera y que lo solemos llamar como el centro de origen de los progenitores salvajes. Toda la cuenca del Mediterráneo es la zona de domesticación de estas especies, con lo cual el azafrán pues se domesticó por la zona del Mediterráneo y nos llegó a nosotros. Los precursores botánicos que encontramos o que creemos que son los precursores botánicos del azafrán es el Crocus cartingranus y el Crocus thomasi, que vemos aquí. Al principio no se sabía muy bien cuál era su precursor. Una vez que saben las técnicas moleculares, llegamos a la conclusión de que es el cartingranus su predecesor. Por aquí, por la zona de La Mancha, tenemos las merenderas, que en principio se creía que eran familia del azafrán, aunque se demostró que no, pero realmente por aquí por la zona le llaman avisaderas. ¿Por qué? Porque es una flor muy parecida al azafrán y sale unos días antes que el azafrán, con lo cual avisaban al agricultor de que su plantación iba a empezar a florecer. Entonces, por eso reciben el nombre común de avisaderas. Y como veis, la flor es parecida, no es igual al azafrán, pero son lilas con los pétalos, con 6 tépalos como el azafrán. ¿Dónde cultivamos el azafrán? Pues casi el 90% de la producción de azafrán la encontramos en Irán. Y luego estas son las zonas productoras que estamos: España, por supuesto, en Marruecos también se produce azafrán, en Italia también se produce azafrán menos que nosotros, pero ellos lo venden bastante mejor, en Grecia y en Turquía. Y en los últimos años ha habido otros países que se están iniciando en el cultivo del azafrán, como es Afganistán, China, México y Argentina, y en Nueva Zelanda también están empezando a cultivar azafrán. La superficie de azafrán en España, en esta gráfica nos muestra la evolución de los últimos años. Lo que vemos al analizar las superficies de azafrán con respecto al tiempo, vemos el problema que tiene el azafrán. Es decir, estamos hablando que en los años 40 disminuyó un 50% la superficie que teníamos de azafrán en España, probablemente motivada por otras prioridades alimentarias. El azafrán no era un cultivo con el que se alimentaran, con lo cual pues empezaron a cultivar otros cultivos. En los 60, más o menos, se vuelve a incrementar la superficie y llegamos a tener casi, en el 70 por ahí, unas 4.000 hectáreas de azafrán en España. En el 90 vino otra crisis otra vez, esta vez motivada más por la migración de las personas hacia los núcleos urbanos y la falta de mano de obra en el campo, y empieza a disminuir la superficie de azafrán en España hasta llegar en el 2005 a 83 hectáreas en toda España. Sí que es verdad que a partir de ahí empezamos a ver un aumento de producción hasta el día de hoy. Bueno, los datos son recogidos del mapa del 2022, aunque hacen referencia a 2020. Y en España tenemos alrededor de 196 hectáreas de azafrán ahora mismo. Cuando vemos la situación de España, vemos que Castilla-La Mancha tenemos el 80% de la superficie de azafrán de toda España, con unas 156 hectáreas. Es decir, es un cultivo muy importante para nosotros en Castilla-La Mancha porque somos los mayores productores y queremos que esto siga, incluso que aumente. Sí que es verdad que en Cataluña ha empezado a subir la superficie. Y ya una vez que nos metemos en la comunidad, vemos que Albacete, la provincia de Albacete, tiene el 44% de la superficie de azafrán de España. Es decir, unas 87 hectáreas se plantan en la provincia de Albacete.
seguido de Cuenca con un 17, Toledo un 14 y Ciudad Real un 3. Esto nos enseña lo importante que es el cultivo para esta región, ya que somos los que mayor superficie tenemos. En cuanto a la producción, volvemos a ver que el mayor productor es Castilla-La Mancha, tenemos más superficie, evidentemente, tenemos más producción, y de los 1.200 kilos de estigma tostados que se producen en España, 990 lo producimos los castellano-manchegos. Y si nos metemos en Castilla-La Mancha, vemos que Albacete produce el 54% de la producción nacional de azafrán se produce en nuestra provincia, con unos 650 kilos de estigmas tostados, seguido de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Aquí vemos la importancia que tenemos del azafrán en Albacete y las ganas que tenemos de que este cultivo perdure, porque es muy importante para nuestra cultura, como nos han explicado, y que es un cultivo que merece la pena apostar por él y que siga siendo tan importante como lo es para nosotros. Ahora vamos a meternos realmente en lo que es la planta del azafrán. Pues el Crocus sativus pertenece al orden de las liliáceas y de la familia de las iriáceas. Es una planta herbácea, es perenne, con una altura normal de 10 a 25 centímetros y en algunas áreas, debido a la meteorología, llega a medir hasta 30 centímetros. Se desarrolla, bueno, aquí veis la imagen del azafrán, aunque habéis estado en campo y habéis visto ya la flor, y se multiplica a través de cormos. ¿Qué es el cormo? ¿Qué es lo que no habéis visto hoy en campo? Pues el cormo, al final, es un tallo achatado y engrosado. Se le conoce como cormo y vulgarmente como cebolla de azafrán. Tiene un tamaño aproximado de 2 a 3 centímetros. Es una estructura maciza recubierta de unas túnicas fibrosas marrones, como veis ahí. Y es un órgano subterráneo que lo que tiene son las sustancias de reserva para la brotación y la aparición de las flores de ese año. Es la función reproductora del azafrán, es decir, el azafrán no crea semillas, sino que es el propio cormo el que multiplica y con él se reproduce. Todos los años se renueva este cormo. Este cormo, una vez que pasa un ciclo en el campo, se divide en varios cormos hijos y el cormo madre desaparece y los cormos hijos son los que tenemos para el año siguiente. Bueno, como veis aquí en la imagen, aquí tenemos en la primera foto, son los cormos en reposo, que son los que nosotros sembramos. Cuando el cormo empieza a brotar, que es la siguiente imagen, vemos cómo se empiezan a salir los tallos. Cada cormo produce de 1 a 3 tallos, según el tamaño de cormo, como veremos ahora adelante. Y en la tercera foto que aparece allí ya vemos la flor que sale de ese tallo y si os fijáis en el tallo se ve cómo vienen detrás las hojas. El azafrán lo primero que hace es echar la flor y luego detrás de él vienen las hojas. Y aquí lo que vemos son 3 cormos, le hemos quitado las túnicas para que lo podáis ver y tenemos 3 tamaños, pequeño, mediano y grande. Como vemos, a mayor tamaño de cormo, mayor número de yemas. Es decir, un cormo pequeño pues va a tener menos yemas y casi todas van a ser vegetativas, solo van a hacer hojas. Y conforme aumentamos en tamaño, pues tendremos más flores porque tiene más tallos, simplemente. Sí que es verdad que cuando están en el campo van engrosando y los pequeños se convierten en medianos y luego en grandes. O sea que al final, como ahora veremos, aquí están las raíces. El cormo lo que tiene raíces absorbentes. Sí, las raíces absorbentes son las que se generan, una vez que nosotros plantamos el cormo en el campo, desarrolla esas raíces absorbentes, que son finas, de color blanco y de longitud variable. Ocupan como de 5 a 10 centímetros de suelo, o 15. Por eso es la zona que tenemos que tener bien en el suelo para implantar el cultivo. Y la que vemos arriba es una raíz contráctil que se desarrolla solo a veces y lo que hace, la función que tiene es anclarse al suelo. Cuando el cormo ve que está subiendo a la superficie, lo que hace es desarrollar esta raíz para anclarse a él y no llegar a salir del todo. Esto, como ahora veremos más adelante, no nos conviene, porque el cormo tiene unas reservas y esas reservas las va a gastar en flores, en hojas y en raíz de este tipo, que no nos conviene, porque esa energía que en vez de gastarla ahí no la gasta en flor, al final al agricultor es lo que nos interesa. Las hojas de azafrán, como vemos ahí, pues varían entre 5 y 10 por brote. Hemos dicho que cada cormo puede tener de 1 a 3 brotes. Son muy estrechas, con un color verde oscuro,
tiene una capa blanquecina en la cara interna y una nervadura en la externa. Aparecen después de la floración, aunque ahí las vemos con flores, es decir, a nosotros como agricultores lo que nos interesa es que primero nos salga la flor y luego las hojas, porque ahora a la hora de la recolección, como habéis visto, si tú solo tienes la flor es mucho más fácil cogerla de forma manual, pero si nos vamos a la mecanizada nos interesa que solo esté la flor y que no haya hojas todavía. Y a estas hojas es lo que conocemos como espartillo o espartín. El azafrán tiene un fenómeno que se llama el fenómeno de histerancia, que lo que consiste es en eso, en que primero sale la flor y después de la flor vienen las hojas, y eso es muy interesante a la hora de la cosecha. Aquí vemos la flor del azafrán. Como vemos, las flores del género Crocus son muy atractivas a la vista. Se la conoce como rosa del azafrán. Suele tener de 1 a 3 por tallo y, como os he dicho, de 1 a 3 tallos cada cormo, es decir, como máximo en un cormo podemos obtener hasta 9 flores por cormo. No es lo normal, pero podríamos tener. Y consta de 6 tépalos, que son los lilas que vemos, con 3 estambres amarillos y un estilo que acaba en 3 estigmas. Esos estigmas son lo que al final nosotros conocemos como azafrán, que es la especia. Es una flor erecta, irregular y es triploide, que quiere decir que es estéril. Esta flor no produce semillas, por eso el azafrán se multiplica por medio de cormos. Aquí lo que vemos es lo que realmente nos interesa a nosotros del cultivo, lo que son los 3 estigmas. Aparecen siempre en número de 3, como vemos son muy finitos en la base y se van engrosando hasta al final una forma de mazo o trompeta o trompa. Tiene una intensa fragancia y es lo que conocemos como azafrán. Suelen medir de 3 a 4 centímetros, que una vez que tostamos se nos quedan en 2 centímetros más o menos. Bueno, pues esto es lo que es la planta del azafrán. Ya conocéis más o menos todas las partes de la planta y vamos a ver cuál es su ciclo anual. La planta del azafrán está muy adaptada a las condiciones mediterráneas y podemos distinguir 2 etapas, la etapa de reposo y la etapa de actividad. La etapa de reposo, que va desde mayo más o menos hasta agosto, que es donde empieza a brotar. ¿Por qué está en una etapa de reposo? Porque la planta lo que hace para sobrevivir es en la época donde hace más frío y donde las condiciones son peores, él se pone en reposo y... Bueno, al revés, no frío, perdón, calor. Entonces lo que hace es quedarse en reposo, en latencia, y entonces empieza la época de actividad, que va desde finales de agosto, principios de septiembre, hace un mes o algo así antes de la floración, y acabaría con cuando las hojas se agostan, es decir, cuando las hojas se nos secan. El periodo de actividad comprende otras 4 etapas, que es el inicio de la actividad, es decir, cuando las ponemos en el suelo, empieza a desarrollar las raíces adventicias y empieza la brotación de las yemas. A partir de ahí sigue la floración, como veis, que va desde que sale una flor hasta que dejamos de ver flores en el campo, y en ese momento empezaría el desarrollo vegetativo, que es donde empiezan a crecer las hojas y donde el cormo empieza a dividirse y a engrosar esos cormos hijos. Y acabaría con la senescencia, es decir, cuando nosotros vemos que las hojas ya empiezan a secarse y ahí el cultivo entra en latencia y se vuelve a parar hasta el año siguiente. Como sabemos, los cormos permanecen en el campo durante varios años y van haciendo en Castilla-La Mancha los solemos tener unos 4 o 5 años en campo. Esto, aparte de otros factores, es sobre todo cultural, es decir, según en el país donde se cultive el azafrán, está más o menos años en campo. Nosotros lo solemos tener como 5 años y como vemos ahí, los 5 ciclos de cultivo, son 4 ciclos los 5 ciclos que ocuparían 5 años. El ciclo 1, que sería el año que comenzamos con la plantación, es decir, ponemos los cormos en el campo, y ese año vamos a tener poquita floración, porque al poner los cormos, pues bueno, la floración suele ser muy poca, a veces no merece ni la pena recoger esa flor, y también va a depender mucho del tipo de cormo que sembremos, es decir, si sembramos cormos grandes, pues vamos a tener más floraciones ese primer año, si sembramos cormos muy pequeños prácticamente no vamos a ver flores y van a estar muy diseminadas por la parcela, con lo cual va a ser muy costoso cogerlas y no va a merecer la pena. El segundo año, bueno, como vemos está ahí en su época de reposo, la floración y luego el desarrollo vegetativo. Llegamos al año 2
y llega la época de reposo y empezamos con la floración. Ese año vamos a tener más o menos flores dependiendo del ciclo vegetativo, si haya dado mejor o peor el primer año. Y aquí obtendríamos como un 80% del máximo de flores que vamos a obtener. El tercer año es el que más flores tenemos. Ese es el año de máxima producción. ¿Por qué? Pues el cultivo ya ha multiplicado los cormos que pusimos el primer año, les ha dado tiempo a engrosar, tenemos más yemas de flor y tenemos muchas más flores. El cuarto año empieza a disminuir esta producción y llegamos entre un 60 y un 70% del máximo de flores. ¿Por qué ocurre esto? Pues nosotros hemos plantado unos cormos que han empezado a multiplicar el año 1, han engrosado, el año 2 han vuelto a multiplicar y el cuarto año, ¿qué pasa? Que hay muchos cormos y no tienen espacio para crecer. Y como os he dicho, el primer año, en los cormos pequeñitos no tienen flores, con lo cual si tenemos muchos cormos y no tienen espacio para crecer, pues no vamos a tener muchas flores. El quinto año, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo, aún tenemos todavía más cormos, con lo cual obtendremos un 30% de la flor que obtuvimos el tercer año. Este año es el que decidimos levantar el azafrán y volverlo a sembrar, porque al levantarlo y volverlo a sembrar le damos espacio a esos cormos para que puedan engrosar y puedan echar flores al año siguiente. Si vemos que el quinto año tenemos una buena cantidad de flor, podemos optar por dejarlo otro año más. Incluso sabemos que en países están hasta 10 años en el terreno, pero claro, al final cuanto más cormos y menos espacio, pues más cormos pequeños y menos flores tendremos. Bueno, hasta aquí ya hemos visto lo que es el cultivo y cuál es su ciclo anual y su ciclo de cultivo. Pues vamos a ¿qué tenemos que hacer a la hora de implantarlo? Elegir qué parcela vamos a usar. A la hora de elegir la parcela vamos a tener en cuenta el sistema de riego, el cultivo precedente que tenemos en la parcela y el tipo de suelo que necesitamos. Esto es una decisión muy importante porque no tendremos, hemos dicho que está 5 años en el campo, es decir, no podemos rectificar si nos hemos equivocado de parcela, como en otros cultivos herbáceos que dicen, bueno, este año me ha salido malo, el año que viene lo pongo en otro sitio. Aquí tenemos que elegir muy bien la parcela porque se va a pegar 5 años el cultivo ahí. Entonces, lo primero, el sistema de riego. Decir que el cultivo del azafrán tiene unas necesidades en agua muy bajas, o sea, se adapta es resistente a la sequía, pero reacciona muy bien a los aportes de agua. Los tipos de riego que vamos a encontrar en nuestras parcelas es el riego por superficie, que no es nada adecuado para el azafrán porque nos complica mucho el manejo de las labores que tendremos que hacer y aparte al encharcar el suelo, pues los problemas de hongos son mucho más fácil que nos aparezcan que con otros tipos de riego. El riego por aspersión sería el más adecuado. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien a las técnicas, a las labores que tenemos que hacer en el campo y no nos da tanta humedad en el suelo para que proliferen los hongos. El único problema que tenemos aquí es que los riegos del azafrán no coinciden con ningún otro cultivo, entonces tendríamos que tener la aspersión sectorizada para poder darle los riegos que necesitemos en ese momento. No nos va a coincidir para hacer una programación de riegos con otros cultivos. Y otro tipo de riego sería el localizado, que sería una buena solución si tenemos poco espacio, poca superficie de azafrán. Este tiene un pequeño problema que sería, pues a la hora de las labores nos lo complica un poco, pero bueno, si tenemos poco espacio podemos retirar las mangueras, realizar la labor y volverlas a poner. Y este tipo de suelo se adapta muy bien si sembramos tanto en surcos como en mesetas, que lo veremos ahora. Ya hemos elegido el sistema de riego, que hemos dicho que el mejor sería la aspersión, pues vamos a ver el cultivo precedente. Lo ideal sería que conociéramos la historia de esa parcela, es decir, qué problemas hemos tenido en esa parcela, qué cultivos hemos tenido. Y si vemos que en esa parcela en los últimos 4 o 5 años hemos tenido problemas de hongos, pues mejor desechar esa parcela porque el azafrán es muy sensible y al final se nos va a contaminar. Y tenemos algunos cultivos, como son los hortícolas, que suelen tener problemas de hongos que no son un buen cultivo precedente para el azafrán. ¿Cuál sería un buen precedente? La cebada, por ejemplo. Un campo que ha estado sembrado de cebada, pues es bueno para el año siguiente poner azafrán. Y la otra cosa que tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir la parcela sería el tipo de suelo. Cuando estudiamos cualquier cultivo y hablamos del suelo, pues lo mejor, un suelo ideal, ¿no? Pues un suelo ligero, que esté bien drenado, que no tenga problemas de encharcamiento, que no tenga pedregosidad, que sea profundo, que tenga un contenido de materia orgánica alto, que esté bien estructurado,
¿Qué pasa? Que esto en la teoría está muy bien, pero una vez que nos vamos al campo, pues es muy complicado encontrar un suelo así, y si lo encontramos muy poco espacio. Con lo cual, ¿cómo vamos a decir qué tipo de suelo? Pues vamos a excluir los que sería un fracaso poner el azafrán ahí, y con estos son pues, los suelos muy pesados, es decir, suelos que se encharquen con facilidad, porque nos va a generar problemas sanitarios, problemas de aireación y problemas con la mecanización. Suelos que hayan tenido problemas de hongos en los últimos años, pues esos suelos también los vamos a excluir. Suelos que tengan una gran pedregosidad. ¿Por qué pasa esto? Porque a la hora de levantar los cormos en el 5.º año, si hay muchas piedras, estas piedras lo que hacen es generarnos heridas en esos hongos, que van a ser la vía en esos cormos, que van a ser la vía de entrada de los hongos. Con lo cual tendremos que evitar suelos con muchas piedras o quitarlos. Al fin y al cabo, bueno, la fertilización, pues como vamos a ver, elegir mejor un suelo fértil, pero no sería un factor para desechar la parcela, porque como vamos a ver ahora, pues se puede arreglar ese problema. Entonces, a la hora de elección de la parcela, ¿qué hacemos? Pues elegimos el sistema de riego, que hemos dicho que es aspersión, que no tenga problemas sanitarios el suelo, que tenga una textura media o ligera, vamos, que no sea pesado y no se encharque, y suelos fértiles en la medida de lo posible. Ya hemos elegido la parcela donde lo vamos a sembrar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora? Pues la adquisición de cormos, las labores preparatorias que tendremos que hacer en esa parcela y la fertilización que vamos a hacer. El tema de adquisición de cormos es un capítulo muy importante en esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es una inversión muy elevada. Muy elevada, es una planta muy cara. Y aparte tenemos un gran problema de que no tenemos una garantía sanitaria, es decir, no hay una certificación de planta ni hay certificaciones sanitarias. Ese es un gran problema que tiene este sector. Cuando vemos nosotros cualquier otro cultivo, cuando compramos la semilla, compramos una semilla certificada. El azafrán no lo tenemos, con lo cual no sabemos si ese azafrán está contaminado o no está contaminado. Y eso es algo por lo que estamos luchando, para que se abra el registro y podamos registrar variedades y poder ofrecer al agricultor unos cormos de calidad, que es lo que ahora pues, nos está costando bastante. ¿Qué pasa? Que a falta de estas garantías oficiales, pues nosotros como agricultores podemos optar por, una vez que vamos a comprar un lote de azafrán, coger una muestra y llevarla a analizar y ver si esos azafrán tienen alguna enfermedad, están sanos. Aquí os muestro una tabla para que os deis cuenta de la importancia y por qué es tan importante elegir bien todo. Como veis, un cereal de secano nos suele costar entre 30 a 50 euros la hectárea. En el azafrán estamos hablando de 20-30.000 euros. Es una inversión que hacemos el primer año, luego pasan 5 años, pero es una gran inversión, entonces tendremos que tener todo muy bien estudiado para no fallar en esa plantación. Ya hemos elegido los cormos, pues ahora vamos a preparar la parcela. El objetivo de preparar la parcela es darle las mejores condiciones físicas al suelo para que el cormo se implante bien. Normalmente se suele realizar una labor superficial con bastante antelación a la plantación, con el fin de romper la costra y matar las hierbas que encontremos, pero realmente la operación más importante es una labor profunda de 35 a 40 centímetros. Así rompemos la costra, dejamos el suelo mullido, bien aireado y quitamos todo el material vegetal, incluso lo podemos incorporar a la parcela. Esto se suele hacer con un cultivador y lo hacemos con anterioridad a sembrar este cultivo. ¿Cuándo realizamos esta labor? Pues se puede hacer en marzo y abril para ir aprovechando las lluvias que caigan o incluso en mayo-junio ya precediendo a la siembra del azafrán. También podríamos plantear en las labores de preplantación pues una desinfección de suelo si creemos que ese suelo ha podido tener o puede tener algún problema de hongos. ¿Qué tenemos más en cuenta? La fertilización de esa parcela. Nosotros lo que recomendamos el año cero, es decir, el año de implantación de cultivo, es una fertilización orgánica, con un estiércol de oveja bien compostado. Bien compostado es que esté bien hecho, porque si no lo único que vamos a hacer es echar más malas hierbas al campo, incluso algún hongo. Bien compostado es que cuando se está haciendo el compost llega hasta unas temperaturas de 70 grados, con lo cual las semillas mueren y cualquier hongo muere y lo único que aportamos es materia orgánica, que es lo que nos interesa. Esto se suele realizar a una dosis de 20 a 30
toneladas por hectárea. Y esto solo se haría el primer año, el año antes de poner el cultivo. Y lo volteamos, lo incorporamos al suelo y se suele hacer como 2 o 3 meses antes para que cuando llegue el azafrán esté ya el suelo bien preparado. Lo que vemos detrás es después es un abono mineral que lo haremos en años posteriores, es decir, el año 1, el 2, el 3. Ya tenemos los cormos, ya tenemos la parcela preparada, pues vamos a ver cómo hacemos la plantación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la plantación? Pues es el tamaño del cormo, la profundidad de siembra, la densidad de plantación, el marco de plantación y la época en la que vamos a realizar la plantación. El tamaño del cormo. El tamaño del cormo, como os he comentado, tiene la influencia decisiva en el rendimiento de flor del primer año. Porque a más número de yemas, pues vamos a tener más número de flores. Es decir, en los cormos pequeños nos van a dar muy poquitas flores. De hecho, antiguamente los cormos pequeños se descartaban directamente para sembrar, pero debido a los precios que tiene el azafrán a día de hoy, pues también se siembra azafrán de calibre pequeño. Pero sí que es verdad que si sembramos uno grande, el primer año ya vamos a empezar a tener flor. ¿Qué pasa? Que si vemos los precios, pues entonces tendremos que decidir. Estamos hablando de que sembrar cormos pequeños nos puede costar las 13.000 euros por hectárea y los cormos grandes 52.000. Entonces, pues tendremos que ver. Sí que es verdad que los problemas de floración los vamos a tener el primer año y un poquito el segundo. El tercer año se iguala la producción, tanto si hemos sembrado cormos pequeños como hemos sembrado grandes. Entonces, pues tendremos que decidir. Estas son las decisiones que tendréis que ir tomando a la hora de qué compro. Sí que es verdad que antiguamente, hace unos años, no encontrábamos cormos clasificados a la hora de comprar, pero últimamente sí que vemos que más empresas nos ofrecen cormos clasificados y desinfectados incluso. Esto, si pusiéramos en marcha un sistema de certificación sanitaria oficial, pues encontraríamos cormos clasificados, cormos desinfectados, con lo cual creo que es muy importante este tema en el azafrán para que siga así. Aquí vemos la profundidad. ¿A qué profundidad ponemos nuestros cormos? Pues aquí en Castilla-La Mancha se suele sembrar a 15-20 centímetros y la profundidad también va a influir en el número de flores que vamos a tener. Como veis, esta tabla lo que muestra es un ensayo que se realizó en la finca experimental de Las Tiesas con 5 años de duración y se probaron 2 profundidades de siembra, una a 10 centímetros y otra a 20 centímetros. Como vemos, si sembramos a 10 centímetros, el primer y el segundo año tenemos más rendimiento que si sembramos a 20. En el tercero igualamos, pero en el cuarto y quinto nos bajaría la producción de flores. ¿Esto por qué es debido? Pues, por ejemplo, por la raíz contráctil. Esos cormos sembrados a tan poca superficie, cuando empiezan a multiplicar y no caben, empiezan a subir. ¿Qué hacen para no salirse del suelo? Crean la raíz. Pues toda la energía que han gastado en esa raíz es energía que no nos está gastando en flores, que es lo que nos interesa. Como vemos, a 20 centímetros, el primer y el segundo año tenemos menos rendimiento de flor, el tercero igualamos y el cuarto y quinto aumentamos la producción. Si hacemos una media de esos 5 años, vemos que si sembramos a 20 centímetros tenemos como 2,8 kilos más de estima tostado por año. Es decir, al final el tercer y cuarto año nos compensa la poca producción que hemos tenido el primero y el segundo. Ahora ya sabemos el tamaño, la profundidad a la que sembramos, pues vamos a ver a qué densidad plantamos ese azafrán. También tiene influencia sobre el rendimiento, sobre todo el primer año. Si plantamos más cormos, pues vamos a tener más flores. Si sembramos menos cormos, pues vamos a tener menos flores. Pero todos siempre hablamos del primero y segundo año, porque como veis, el tercero y el cuarto lo igualamos. Los cormos multiplican y engrosan en el campo, con lo cual, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos a mayor número. Si plantamos más cormos, pues tendremos más yemas y más flores. Si plantamos menos cormos, menos yemas y menos flores los primeros años. Como veis aquí, este es otro ensayo que se realizó en la finca experimental de Las Tiesas, de 5 años. Se probaron dos densidades, a 60 cormos por metro cuadrado y a 120. A 60 vemos que el primero, el segundo y el tercer año obtenemos menos rendimiento, cosa que en el cuarto y el quinto aumentamos debido a la multiplicación. Si lo ponemos a 120, el primero, el segundo y el tercero tenemos más producción y el cuarto y el quinto bajamos. ¿Por qué? Porque ha multiplicado tantos cormos que hemos puesto que no tienen espacio suficiente para engrosar. Aquí sí que vemos que al hacer la media de los 5 años obtenemos más producción si sembramos a 120, como 3 kilos de estima tostados más cada año. Pero, como hemos visto antes los precios del azafrán,
Pues sembrar a 60 o a 120 es gastarnos el doble. Entonces aquí sí que sería, pues cada uno tiene que decidir si le compensa sembrar a más densidad o a menos. En Castilla-La Mancha se suele sembrar de 50 a 60 cormos por metro cuadrado. El marco de plantación. Pues normalmente se suele sembrar en surcos. No sé, las plantaciones que habéis estado viendo eran en surcos, ¿verdad? Estos surcos están separados medio metro. ¿Qué nos permite esto? Pues poder realizar labores de escarda y aireación del suelo con los cultivadores. Para conseguir la densidad de 60 cormos por metro cuadrado, a medio metro separados los surcos, tendremos que sembrar los cormos como a 3 centímetros, más o menos. Esto tiene una ventaja y es que a la hora de coger manual, una sola persona puede llevar a la vez dos surcos. Otros agricultores optan por sembrar a 70 centímetros los surcos. ¿Por qué? Porque facilita las labores. Es más fácil pasar en los araos entre 70 centímetros que a 50. Pero a la hora de la recolección, pues una persona solo va a poder llevar un surco, no va a poder llevar dos. Entonces son decisiones que tenemos. Otra forma, aquí como veis la de arriba serían surcos y otra manera de sembrarlo es en mesetas. Las mesetas suelen ser de 1 metro, 1,20 metros, separadas como 30 centímetros una de otra. ¿Qué ventaja tienen las mesetas? Pues a la recolección mecanizada. Si nosotros optamos por una recolección mecanizada, tenemos que tener un suelo muy bien preparado. Las mesetas nos dan ese suelo llano que necesitamos para poder pasar la cosechadora. La época de plantación. Pues la época de plantación suele haber 2 periodos en Castilla-La Mancha. El primero, que es de 25 de junio al 7 de julio, y la otra, que es del 2 de agosto al 25 de septiembre. Se han hecho ensayos con estas 2 fechas de siembra y no se han encontrado diferencias significativas, con lo cual no se encuentra una razón por qué sembrar una y otra. Sí que hay alguna razón que justifique una cosa y otra, y es la disponibilidad de recursos. Nos viene mejor sembrar en junio, sembramos, nos viene mejor esperarnos un poco. Sí que es verdad que algunos agricultores hablan que si nosotros sembramos en finales de junio, principios de julio, cuando llegue la floración ese cormo enraizado mejor y vamos a tener una mejor floración. Esto tenía mucha importancia cuando nosotros los sembramos los cormos grandes, ahora pocas veces. O sea, se siembran más cormos pequeños y medianos y se sacrifica un poco esa primera floración, con lo cual nos da lo mismo sembrar en una fecha que en la otra. Sí que es verdad que si sembramos antes vamos a tener que mantener ese cultivo durante el verano y lo vamos a tener que tener libre de hierbas, con lo cual vamos a tener más operaciones. Pues esas son las decisiones que tendremos que ir tomando nosotros a la hora de implantar nuestro cultivo. Ya tenemos la parcela, la hemos sembrado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las técnicas de cultivo que tiene el azafrán. Y vamos a hablar del riego. Una cosa, cualquier pregunta que tengáis, no me interrumpís si no hay ningún problema. Vamos a hablar de riego, de las fertilizaciones de cobertera, que serían las del año 1, 2, 3, las escardas, que son las labores que tenemos que realizar, que vamos a ver que hay mecánicas o químicas, y la protección fitosanitaria, que es muy importante. En la protección vamos a hablar de la desinfección de cormos, el control de problemas fitosanitarios y las plagas que podemos encontrarnos con este cultivo. El riego, pues lo primero que vamos a ver es la calidad del agua. En Castilla el agua no es un factor limitante, como hemos dicho, en el azafrán, y en Castilla-La Mancha a día de hoy no se han encontrado problemas por la calidad del agua. Sí que es verdad que en estudios realizados desde ITAP y en colaboración con la universidad hemos visto que el azafrán es tolerante a conductividades eléctricas altas, es decir, la calidad no nos va a ser un problema a la hora de sembrar azafrán. Las necesidades hídricas, pues como hemos dicho, es resistente a la sequía, con lo cual sus necesidades hídricas van a ser bajas, pero sí que hemos visto que responde muy bien a esas aportaciones de agua. Es decir, por ejemplo, cuando el cormo está enraizando, nosotros aplicamos un riego de unos 40 milímetros, pues hemos visto que las flores van a ser más grandes y los estimas van a ser más grandes que en un cultivo igual en secano. Es decir, podemos ir dándole riegos de apoyo cuando creamos que es necesario. Evitaremos las épocas de más frío por los problemas que podemos tener en nuestro riego, y las necesidades máximas va a ser cuando el cormo esté bulbificando, es decir, cuando los cormos hijos están multiplicándose y están engrosando. Ahí es cuando más agua tenemos que aportar para tener buena producción para el año siguiente. Esto sería desde el comienzo de la fase vegetativa, es decir, cuando empezamos a ver las flores, las hojas, hasta que vemos que se han agostado. Agostado es cuando se empiezan a secar.
Es decir, cuando vemos que las 3/4 partes de la hoja está ya seca, pues ya no hace falta aportar más agua porque esos cormos casi ya están formados. La programación de riegos, pues como os he dicho, no coincide con ningún otro cultivo, con lo cual vamos a tener que sectorizar esas coberturas. ¿Cuándo son las mayores necesidades? Pues de febrero a abril, que es cuando empiezan a engrosar. Aquí, como veis, pues el cormo está en latencia, empieza a echar las raíces, desarrolla las yemas, echa la flor, salen las hojas y en ese momento es cuando empiezan a generarse los cormos hijos y a engrosar, hasta que las hojas se agostan, se mueren totalmente y entra en época de reposo. Pues los riegos más importantes son cuando está formando los cormos hijos, que es lo que nos va a asegurar la producción del año que viene. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo el ITAB ofrece el servicio de asesoramiento de riegos, que es, nosotros podemos pedirle que nos diga cuándo regamos y cuánto regamos. También podemos usar alguna aplicación que últimamente está saliendo un montón, pero bueno, lo importante es darle los riegos cuando el cultivo lo necesite. Este riego de antes es el que os he dicho. Si en enraizamiento aplicamos algún riego, también antes de que vaya a florecer podemos aplicar un riego para romper esa costra, para que esa costra esté más blanda y tenga más facilidad el azafrán de salir. Ahora vemos la fertilización de cobertera. Bueno, pues aquí hay muchos estudios y muchas opiniones. Hay algunos autores que creen que no necesita ningún tipo de abono, hay otros autores que creen que al ser una planta poco esquilmante pues resulta muy adecuado aplicar algunos abonos, pero hay muy pocos estudios. Es decir, no se ha estudiado qué tipos de abonos son mejores y qué dosis, pero sí que es verdad que responde un poquito mejor a... ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vienen y nos preguntan cómo abonan? Eso es primero, segundo, tercer año. El año 0 hemos visto que es todo orgánico, con una estercoladura. Pues aconsejamos estas dosis, es decir, unas 40-50 unidades de nitrógeno, unas 80-50 de fósforo y unas 120-150 de potasio, cada año. ¿Cuándo lo aplicamos? Pues lo mismo, está poco estudiado el tema y algunos autores dicen que 20-30 días antes de la aparición de la flor, pero cuando vienen a preguntarnos a nosotros usamos un poco el sentido común y vemos cuándo necesita la planta ese abono. Pues la necesita cuando está creando los cormos hijos, con lo cual la aplicaríamos pues eso, un poquito antes de empezar a engrosar estos cormos y a dividirlo, que sería pues por enero más o menos. Ya tenemos los riegos, sabemos que la fertilización que vamos a hacer, pues esta sería la otra labor que tendremos que hacer durante el cultivo, serían las escardas. Esto sería quitar las malas hierbas que nos encontramos en el campo. Hemos visto que se cifran en un 5 y un 20% las pérdidas que podemos tener si tenemos el campo lleno de hierba. Además de una competencia entre el azafrán y las hierbas, que nos haría una merma de producción, pues tener muchas hierbas es un reservorio de enfermedades, es decir, hongos, insectos, ahí estarían, con lo cual podrían infectarnos, con lo cual cuanto más limpio tengamos el campo, pues mucho mejor. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacer una escarda mecánica, es decir, manual, que es como se ha hecho siempre, con cavas manuales, añadiendo después las binas mecánicas. ¿Por qué ha ido cambiando? Porque la mano de obra, pues si tenemos la mano de obra, no tenemos mano de obra y son caras, pues podemos optar por mecanizarlo. ¿Qué pasa? Si sembramos en surco, esto está muy bien, pero si sembramos en mesa es más complicado hacer labores, con lo cual aparece la escarda química. Es decir, podemos hacer escarda química. Siempre al hablar de escarda química, lo primero que tenemos que hacer a la hora de echar cualquier producto a nuestro cultivo es irnos al mapa y ver qué productos están autorizados o no para cada cultivo, porque esto cambia muchísimo, o sea, cada vez se prohíben productos, aparecen nuevos, con lo cual cualquier cosa que vamos a echar, lo mejor es irnos al mapa y confirmar que ese producto lo podemos aplicar en nuestro cultivo. A la hora de escarda química podemos aplicarlo en dos momentos, o en reposo vegetativo o en el desarrollo vegetativo. Una escarda química en reposo vegetativo pues sería aplicar un herbicida total, es decir, cuando las hojas ya están agostadas y no están en el campo, aplicar un herbicida total como el glifosato, que pues ese es uno de los temas que tendremos que mirar en el mapa. Cada vez nos prohíben más productos y vaya momento no vamos a saber cómo controlar estas hierbas.
Aplicamos un herbicida total, matamos todas las hierbas y con una desbrozadora las quitamos de en medio y dejamos el suelo preparado. ¿Qué pasa? Que esas hierbas nos van a crecer y nos van a generar un problema luego en desarrollo vegetativo. Pues también tenemos algunos herbicidas que nos pueden ayudar a quitar esas hierbas cuando ya tenemos la planta en el campo. Estos son los productos que más o menos tenemos, pero yo os recomiendo siempre iros al mapa y mirar qué productos están autorizados para el cultivo del azafrán. Podemos poner un antigramíneo primero y luego aplicar alguno de hoja ancha para ir quitando las plantas las malas hierbas que aparezcan. En la protección fitosanitaria, pues lo mismo. Antes de aplicar cualquier producto, nos vamos al mapa y vemos si está autorizado o no está autorizado. Todo esto dentro del cultivo normal, el tradicional. Si nos vamos a cultivo ecológico, nos olvidamos de todos los productos. Todo va a mano o con labores de escarda con maquinaria, no podríamos aplicar nada de lo que estamos viendo. La protección fitosanitaria, pues vamos a ver la desinfección de cormos antes de plantarlos, el control de problemas fitosanitarios y las plagas que podemos tener. La desinfección de cormos, pues viendo los problemas que tenemos con Fusarium en el azafrán, se recomienda que como medida preventiva tratemos los cormos antes de sembrarlos. Y si vemos algún síntoma, pues por supuestísimo hay que tratar los cormos antes, pero se recomienda que se trate. ¿Qué utilizamos? Pues solemos utilizar Procloraz al 0,1% más o menos. Podremos reforzar con otros fungicidas. Todos nos vamos al mapa, miramos lo que nos deja echarle y lo podríamos echar. Tras la aplicación del desinfectante se puede hacer o tratándolo o con inmersión, es decir, hacemos una solución de agua con el fungicida y metemos los cormos, los sumergimos durante unos 5 minutos, pero tendremos que tener en cuenta que una vez sumergidos tenemos que escurrirlos, dejarlo que se oren a la sombra, incluso ponerle una ventilación forzada para secarlos cuanto antes. Cuanta más humedad tengamos, es más fácil que nos proliferen las enfermedades y que se nos infecte. Lo único, habría que tener en cuenta que si lo hacemos por inmersión, pues contar como más o menos 0,5 litros de caldo por cada kilo de azafrán que queramos tratar. Los problemas fitosanitarios, bueno, como el ITAP desde el 1996 lleva estudiando el azafrán e intentando mejorar este cultivo. Y en el 96, cuando empiezan a estudiar la sanidad del cultivo, pues toda la bibliografía que se encuentran es que el principal problema del azafrán es la rizoctonia. ¿Qué hacen? Pues buscar a expertos en rizoctonia y empezar a coger muestras de azafrán en toda Castilla-La Mancha. Estos expertos, cuando empiezan a estudiar esas plantas supuestamente contaminadas, se dan cuenta de que la rizoctonia no es el principal problema. El principal problema del azafrán es el Fusarium. Aunque no que la rizoctonia no sea un problema, pero es mucho más importante el Fusarium. Y aquí estos son los hongos principales que vemos en Castilla-La Mancha, sería Fusarium, rizoctonia, el Penicillium, Uromyces, pues estos serían los problemas de enfermedades que podemos ver. Tratando los cormos podemos conseguir controlar un poco estos problemas. Ahí abajo veis una foto de cormos infectados, o sea, salen estas manchas negras. Con lo de la pedregosidad que os he dicho antes, si al levantar los cormos le hacemos heridas, pues esas heridas probablemente se infecten de Fusarium. Y las plagas. ¿Qué plagas podemos encontrar en el azafrán? Pues uno de los problemas que encontramos son los topos y las ratas o los ratones de campo. Esto, en cuanto vemos algún problema, lo que tenemos que combatirlo inmediatamente. Los topos lo que hacen es comerse el cormo. Entonces, en el momento que vemos algún agujero por donde vienen los topos, lo principal, nos vamos al mapa, buscamos qué producto nos dejan utilizar, que son pocos, ya os digo, y trataríamos. Antiguamente se hacía hasta con los tubos de escape. Metías una manguera del tubo de escape al agujero y los asfixiaban a los topos. Otro de los problemas que nos encontramos son los conejos. ¿Qué pasa? Que en el momento que las hojas del azafrán están en campo, no encontramos nada más verde en el campo, solo está el azafrán. Entonces los conejos, ¿qué hacen? Pues van y se comen. Si se comen las hojas, lo que está haciendo es la producción de cormos hijos y el engrosamiento de esos cormos hijos nos va a bajar muchísimo. Con lo cual, pues si vemos que es un problema, uno de los que podemos hacer es vallar nuestra parcela de azafrán.
Y luego también encontramos problemas con un ácaro, que es el Rhizoglopus. Este se suele ver cuando pelamos una cebolla de azafrán, le quitamos las túnicas, brilla muchísimo y eso es que suele estar infectado con Rhizoglopus. Todo esto nos vamos al mapa y buscamos qué podemos utilizar para poder matarlo. ¿Qué vamos a hablar? De la recolección, de lo que habéis hecho esta mañana. Antes de la recolección, pues tenemos que hacer unas labores preparatorias del terreno. Tendremos que estudiar bien la dinámica de floración del azafrán para programar esa cosecha de flores, porque como sabéis, pues necesitamos mucha gente en momentos muy determinados, con lo cual cuanto mejor sepamos cuándo vamos a necesitar más gente y menos gente, pues mejor organizaremos todos. Y los métodos de recogida que tenemos. Las labores preparatorias, pues como un mes antes de la floración empezamos a preparar el terreno para la floración. ¿Qué tendremos que hacer? Pues pasar alguna avina superficial que nos quite las malas hierbas que tengamos en el campo y a la vez nos rompa esta costra y nos deje el terreno mullido y preparado para que empiecen a brotar nuestros tallos con flores. Aquí, como vemos, es un momento de plena floración. Actualmente, como la escarda hemos visto que puede ser química, por ejemplo en el caso de sembrar en mesetas, bien, pero lo que es la labor de desencostrado tendremos que volver a realizarla sí o sí, porque si no el terreno va a estar muy duro y le va a costar más al azafrán salir del suelo. Esto podemos usar, si tenemos poca superficie, unos rastrillos y romper un poco esa costra, o con unas rastras con el tractor, incluso dar algún riego, como he comentado, y dejar esa superficie mucho más blandita para que pueda salir el azafrán. La dinámica de floración, bueno, pues aquí vemos, estas gráficas muestran la producción de flores que tenemos a lo largo de estos 10-15 días, que es lo que dura la floración más o menos en Castilla-La Mancha. La planificación de estas tareas es súper importante debido a que las flores son muy efímeras, es decir, conforme empieza a darles el sol y tal, esta flor se va degradando y los estigmas se van degradando, aparte de visualmente y de peso, lo que vamos a ver es que el sol degrada las crocinas, que es un elemento muy importante en los estigmas de azafrán, que le da esa calidad que tiene esta especie. Hemos dicho que son como 10-15 días, pero suele haber los 5 días de en medio donde tenemos el máximo de producción. Como vemos, pues empezamos a tener poquitas flores, de repente tenemos unos días que tenemos máxima producción y vuelve a bajar. Por eso hay que tenerlo bien claro cómo va a ir para decir, pues necesito aquí una cuadrilla, ahí necesito 3 y aquí necesito otras 2 otra vez. Saber cuánto te vamos a tener. ¿Qué pasa? Pues que estamos viendo que las temperaturas y el cambio climático nos está afectando un montón en la producción de flores del azafrán. Estamos viendo que yo, que llevo con el cultivo unos 10 años, que no hay gente que lleva muchísimos más, pero yo ya he visto que yo he cogido el azafrán abrigado hasta aquí. O sea, días de niebla, un frío, las manos heladas. A día de hoy cogemos el azafrán en mangas de camisa. Esas temperaturas tan altas a la hora de floración nos está generando un aborto de flores. Es decir, en vez de tener las 9, que serían las máximas esperadas por un colmo, pues estamos teniendo la mitad. Eso es un problema. Estamos viendo que de producciones de 6 kilos por hectárea de estigmas tostados, este año estamos viendo producciones hasta de 3. Entonces, eso es algo que nos está preocupando bastante y desde los investigadores que estamos con este cultivo estamos intentando que nos ayuden a investigar por qué está pasando y la manera de combatirlo. Es decir, algo habrá que buscar porque las temperaturas son las que son, pero este cultivo hay que sacarlo adelante. Entonces, mucha de la investigación va por este tema. El tema de combatir el cambio climático, que lo estamos viendo en el azafrán, pero lo estamos viendo en todos los cultivos. Lo que pasa es que en el azafrán, pues como es un cultivo tan caro de implantar y tal, pues también lo estamos viendo bastante. Los métodos de recogida, pues podemos coger el azafrán de forma manual y en los últimos años, gracias a muchos agricultores y a la DO y a muchas instituciones que están tirando para adelante con esto, pues estamos intentando mecanizar el azafrán, porque hemos visto que todos los cultivos, todo se hace mecánico, antes se hacía a mano y ahora todo se hace mecánico. El azafrán pues es un cultivo que todavía no está bien mecanizado, no se ha estudiado suficiente, también hay verdad que algunas labores es muy difícil de mecanizarlas. La cosecha manual, ¿qué consiste? Pues como habéis visto, cortamos la flor en la base de la corola y la vamos echando en pequeños cestos para evitar que se chafen.
sabéis que una vez que se cosecha nos vamos a mondarla y nos vamos a tostarla, todos se hacen el mismo día. ¿Qué pasa? Necesitamos unas cuadrillas que estén en el campo cosechando, otras cuadrillas que estén en casa mondando esa flor y tostándola, es decir, necesitamos muchísima mano de obra. Y eso es uno de los problemas que aumentan los costes. Es decir, este año hemos visto que se está pagando hasta 8 euros el kilo de azafrán cosechado a mano en el campo. Esto, si nos damos cuenta, durante 10-15 días, la gente que necesitamos nos aumenta mogollón los costes. ¿Qué estamos viendo? Pues que muchos agricultores optan por intentar mecanizar este cultivo y mecanizar la cosecha de azafrán. Es verdad que en el mercado no encontramos máquinas de cosecha, pero sí que hay muchos prototipos, muchos agricultores y empresas que están creando nuevas maquinarias. Esta es una máquina que tenemos en el ITAP. Realmente lo que consiste es una barra de corte que barra de suelo cortando las flores, un molinete que nos coge las flores con aire y nos las sube a la cinta, que van a unas cajas. El beneficio que tiene pues que bajamos los costes a la hora de cosechar el azafrán. ¿Qué inconvenientes tiene? También tiene algunos, dejamos algunas flores, se pierden, pues como de un 10 al 20% de flores se nos quedan en el campo, pero claro, tenemos que hacer un estudio, lo que nos cuesta cogerlo manual, con lo que nos cuesta cogerlo en máquina. Sí que es verdad que vamos a bajar un poco el rendimiento, pero a lo mejor nos conviene en cuanto a temas económicos. Otro de lo que vemos, pues que se nos pueden manchar los estigmas con tierra, al ir a ras del suelo cortándola. Otro problema, que nos corte algunas hojas. Y la flor que luego llevemos a que la monden, pues tendrá más impurezas. Otro problema que hemos visto, como os he dicho con los conejos, si vamos cortando las hojas, estamos un poco fastidiando a la producción. Por eso el fenómeno de esterancia, de que la flor nos salga antes, es muy importante a la hora de mecanizar, porque no vamos a tocar las hojas, no están, todavía vienen por debajo. Y ya pasamos a la monda, que también creo que habéis estado mondando. Esta es una tarea pendiente todavía de mecanización, no sé, todavía, bueno, se oye que hay alguna máquina que monda, pero son las manos. ¿Qué problema tenemos? Como sabéis, son cultivos muy culturales, muy pequeñitos, la gente tenía zonas pequeñas que toda la familia, cuando llegaba la época, se iba al campo a coger la flor, se ponían a mondar. Cada vez encontramos menos gente que sepa mondar azafrán. Las mujeres que mondaban el azafrán pues cada día son mayores, la gente joven tiene que intentar, hay que intentar que se involucre en este cultivo, creo, tan bonito y tan importante para nosotros, tanto a nivel de producción, como hemos visto, que somos los mayores productores de España, como a nivel cultural, como ha estado hablando mi compañero. Esto es algo que viene de siempre y creo que es un cultivo que no tenemos que perder. Así que hasta aquí llega el cultivo del azafrán. Muchísimas gracias por vuestra atención.